Bueno, entonces comencemos con la clase de hoy. Voy a hacer un repaso sobre la última clase. Eh, lo que vamos a terminar de hacer hoy es dar la clasificación de los grupos abelianos finitos. De hecho, digamos, estos resultados que estamos viendo hoy nos dan un teorema de clasificación de los grupos abelianos de cualquier orden. Esto es importante, es decir, dado cualquier grupo abeliano de cualquier orden, nosotros vamos a ser capaces de determinar exactamente quiénes son, o sea, cuántos son exactamente los grupos abelianos de cualquier orden. Y y entonces aquí voy a presentar algunos resultados que ya vimos en la clase anterior y este es como quizás el resultado principal, ¿no? Fíjense que tomo G un grupo cualquiera, ¿no? Cualquier grupo abeliano finito, aquí no hay ninguna restricción, es cualquier grupo abeliano finito. Entonces, el, el teorema principal de clasificación de grupos es este, o sea, te dice exactamente cómo es. O sea, cualquier grupo abeliano finito es isomorfo a un producto de enteros módulo potencias de primos, ¿no? Donde los P sub i son números primos, no necesariamente distintos, y los N sub i son enteros positivos. Entonces, fíjense que lo que dice este resultado es que cualquier grupo abeliano finito se puede escribir como producto de enteros módulo potencias de primo, es decir, son grupos cíclicos, claro. Y esos números que aparecen acá como potencias de primos son los que se llaman divisores divisores elementales del grupo. Entonces, repito, o sea, parto cualquier grupo abeliano finito, ese grupo abeliano finito se puede descomponer como producto de enteros módulo potencias de primos. Esos números son estos potencias de primos que aparecen acá, son los que se llaman divisores elementales del grupo, y se les puede dar un nombre porque por el teorema 5-6, fíjense que esos divisores elementales caracterizan al grupo, ¿no? Fíjense lo que dice el teorema 5 y 6. Dice, G y H son isomorfos si solo si tienen los mismos divisores elementales. De manera que estos divisores elementales determinan el grupo abeliano. Es un sí, solo sí. O sea, dos grupos son isomorfos si solo si tienen los mismos divisores elementales. Entonces, estos resultados que estoy mostrando acá son sumamente importantes porque dan toda la información sobre la clasificación de los grupos abelianos finitos. Es decir, yo me doy cualquier n y considero un grupo abeliano de orden n, entonces yo sé exactamente cómo va a ser, ¿no? Eh, entonces, de hecho, también puedo hallarlos todos, ¿no? Por ejemplo, si yo les planteo encontrar todos los grupos abelianos de orden 200, 200 es un número cualquiera que me inventé, puede ser cualquier otro, digamos que el método es el mismo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es escribir el 200 como producto de potencias de primos, y esto se puede expresar como 2 al cubo por 5 al cuadrado. Entonces, una vez que el número, repito, esto lo pueden hacer con cualquier número, una vez que descomponen el número como producto de potencias de primos, entonces miramos las particiones de esos exponentes que aparecen allí, ¿no? En el caso del 3, sabemos que se puede escribir como 2 más 1 y también se puede escribir como 1 más 1 más 1. Esas son las particiones del 3. Y la partición de 2, pues solamente tiene 2 y 1 más 1.
Entonces fíjense que 3 tiene 3 particiones, 2 tiene 2 particiones y por lo tanto uno va a saber que existen exactamente 3 por 2, 6 grupos abelianos de orden 200. ¿Y cómo lo vamos a hallar? Pues combinando todas las posibilidades aquí de las particiones, ¿no? Entonces el primero, ¿quién sería? Por ejemplo, voy a tomar el 3 y el 2, entonces eso me daría el grupo Z2 a la 3 por Z5 al cuadrado. ¿Cuáles son los divisores elementales de este grupo abeliano? Pues serían, los divisores elementales de este serían 8 y 25. Ahora con 3 también puedo obtener una segunda partición que sería Z2, 3 y ahora utilizando la segunda partición de 2. Es decir, que me quedaría como Z5 por Z5. Entonces, Z5, Z5. Y entonces los divisores elementales de este grupo abeliano son 8, 5, 5. Luego pasamos a esta partición del 3, que sería Z 2 al cuadrado por Z2 y tomamos esta partición de 5 al cuadrado, entonces sería por Z5 al cuadrado y por lo tanto los divisores elementales de esta partición serían 4, 2 y 25 y también tenemos Z2 al cuadrado por Z2 por Z5 por Z5 y esta tiene divisores elementales 4, 2, 5, 5. Y ahora, ¿cuál nos falta? Bueno, la última partición de 3 que corresponde a Z2 por Z2 por Z2. Y entonces tenemos con esta que está aquí, sería por Z5 cuadrado. Y entonces esta es un grupo abeliano que tiene divisores elementales 2, 2, 2, 25. Y la última sería entonces Z2 por Z2 por Z2 por Z5 por Z5 y esto tiene divisores elementales de esa forma. Entonces, fíjense que los teoremas anteriores me garantizan que estos son exactamente los grupos abelianos de orden 200 que hay. Y hay exactamente 6. Son estos 6 que vienen de las posibles combinaciones de las particiones de los exponentes. Y lo importante, y fíjense que es lo que establece el teorema 5-6, es que dos grupos son isomorfos y tienen los mismos divisores elementales. Y ustedes pueden ver que en la forma como se construyen estos grupos abelianos, pues fíjense que ninguno de estos grupos abelianos tienen los mismos divisores elementales. Es decir, que cada uno de estos, se dan cuenta, ¿no? Que los divisores elementales de esta lista de grupos abelianos son todos diferentes y por lo tanto todos ellos son no isomorfos entre sí. Entonces, eso es lo que nos está diciendo, es que estos son exactamente los 6 grupos abelianos con 200 elementos. Digamos, son exactamente estos y no hay más. Uno puede preguntarse, por ejemplo, ¿qué pasa con el Z200, ¿no? Nosotros sabemos que este Z200
es un grupo abeliano con 200 elementos y aparentemente no se ve en la lista, ¿no? Y de hecho no está en la lista, pero ¿qué pasa? Digamos que Z200 tiene que ser isomorfo a alguno de estos. Y efectivamente va a ser isomorfo a este que está acá. ¿Por qué? Porque acuérdense que nosotros vimos un resultado y es que si estos números son primos relativos, entonces este que está acá, digamos, lo voy a escribir así. Eh, Como estos dos números son primos relativos, entonces este es isomorfo a z 2 cubo multiplicado por 5 cuadrado. Y eso es justamente z 200. Y entonces Z200 corresponde a este grupo. Este grupo es cíclico. Es grupo cíclico de orden. O sea, nosotros lo que vimos es que si estos números son primos relativos entre sí, entonces este producto es cíclico. Y como es cíclico con 200, como es cíclico, entonces va a ser justamente isomorfo a Z200. Entonces, repito, estos teoremas que están aquí, primero nos dicen que cualquier grupo abeliano finito se puede escribir como producto de enteros módulo potencias de primos, y ya vimos cómo hacerlo, es decir, a partir de las particiones del número del orden, uno puede hallar todos los posibles productos de este tipo cuyo orden sea n, y, y la parte segunda, que es el teorema 5.6, nos dice que quedan determinados por los divisores elementales. Entonces, esta manera de producir los grupos abelianos a partir de las particiones de los exponentes de las potencias de los primos, pues me va a dar absolutamente todos los posibles grupos abelianos de ese orden. Y digamos que dado que los divisores elementales son todos diferentes, entonces esto me va a dar todos los grupos no isomorfos de orden 200. Entonces, digamos que estos dos resultados son fundamentales, o sea, en la clasificación de grupos abelianos finitos. O sea, aquí en estos dos resultados, insisto y repito por la importancia que tiene, estos dos resultados nos dicen exactamente cuáles son todos los grupos abelianos finitos que hay. Digamos, aquí entre estos dos resultados podemos describir la lista de todos los grupos abelianos de cualquier orden finito que ustedes consideren. Y repito, la idea es entonces descomponer el orden como potencias de primos, luego tomar las particiones de esos exponentes, considerar todas las particiones de esos exponentes y después tomar todas las combinaciones posibles. Entonces, como esas posibles combinaciones posibles siempre van a tener los divisores elementales diferentes, pues entonces allí van a encontrar absolutamente todos los grupos abelianos del orden dado. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora en ese sentido. Como digo, estos dos teoremas nos dicen todo, absolutamente todo lo que queremos saber sobre los grupos abelianos finitos. O sea, nos dicen exactamente quiénes son. Entonces, eso es muy importante. Y voy a recordar un poco la historia de cómo se obtiene esa descomposición, que fue lo que hice en la clase anterior, ¿no? Y esto está basado en este quizás es el lema fundamental, ¿no? Digamos, el que nos da, no, el que nos lleva a la descomposición, ¿no? El caso es que si ustedes toman un grupo abeliano finito cualquiera y consideran sus divisores primos, factores divisores primos del orden, es decir, que eso es lo que uno hace, o sea, uno descompone el orden del grupo como potencias de primos, y entonces estos son los divisores primos que tiene el orden del grupo. Entonces, a partir de esa descomposición del orden del grupo, entonces resulta que el G se va a poder escribir como producto de los H sub i's estos, donde ¿quiénes son estos H sub i's? H sub i son los subgrupos de G que está formado por todos los
PI elementos de G. Acuérdense que un PI elemento de un grupo es un elemento que tiene orden, una potencia de P sub I, y nosotros vimos que el conjunto de todos los PI elementos es un subgrupo de G. Entonces, por cada uno de esos primos divisores del orden de grupo, consideramos H sub I, los PI elementos, y resulta de que eso es un subgrupo, y lo que uno prueba en este lema es que G es el producto, en realidad uno prueba que es producto directo interno de los H sub I. Fíjense que estos H sub I son todos subgrupos de G. Todos son subgrupos de G, y además, como el grupo es abeliano, en realidad todos estos subgrupos de G son subgrupos abelianos, son subgrupos normales. Entonces, son subgrupos normales, y después uno, en realidad en este lema, lo que prueba es que la condición esta de las intersecciones se da, y que todo elemento de G se expresa como producto de elementos de cada uno de los H sub I, que esa es la caracterización de producto directo interno. Entonces, ¿qué pasa? Que en la demostración de este lema 5.5, pues justamente se demuestra que G es producto directo interno de todos estos subgrupos, y nosotros sabemos que el producto directo interno pues termina siendo isomorfo al producto directo externo, ¿no? Entonces, por eso escribimos sin confusión que el grupo se puede escribir como producto directo de los H sub I, donde estos H sub I son los subgrupos de los PI elementos. Entonces, esa es como la primera parte de la descomposición. O sea, cualquier grupo abeliano finito se puede escribir como producto directo de P subgrupos, donde P es un primo, ¿no? Entonces, claro, el problema se reduce ahora en cómo se puede descomponer un P grupo, porque ya tengo en una fase inicial G escrito como producto de P grupos. Entonces, uno lo que hace ahora es pasar a el caso en que uno tenga un P grupo, ¿no? En el caso de que uno tenga un P grupo donde P es un número primo. Entonces, ¿qué hace uno? Pues reducirlo al caso de grupos abelianos que son P grupos. Entonces, cuando uno tiene un P grupo, el lema 5.6 lo que establece es que si ustedes eligen un elemento del grupo que tenga mayor orden posible, ¿verdad? Tengo G, el P grupo, elijo un elemento de G que tenga mayor orden posible, y entonces lo que probamos en este lema 5.6 es que ese G se puede escribir de nuevo como producto del subgrupo generado por ese elemento A de mayor orden posible, multiplicado por otro subgrupo que este subgrupo tiene orden más pequeño que el orden del grupo. De hecho, ese subgrupo termina siendo isomorfo a G sobre el cociente de esto, y este cociente, como el orden de A es una potencia de un primo, pues este cociente va a tener orden más pequeño que G. Entonces, ¿qué hemos hecho? Que cada P grupo lo podemos descomponer como producto generado por el elemento de mayor orden multiplicado por un subgrupo de menor orden que G. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Fíjense que aquí ya aparece el primer subgrupo cíclico que tiene orden una potencia de primo, ¿no? Porque G es un P grupo y todos los elementos tienen orden potencia de un primo. Entonces, aquí aparece el primer subgrupo que tiene orden una potencia de primo. ¿Y qué pasa? Fíjense que este H que aparece aquí tiene menos elementos que el orden de G, y también es un P grupo. Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos repetir exactamente el mismo razonamiento. Entonces, como H es un P grupo, pues yo escojo un elemento en H que tenga el orden lo mayor posible, y entonces H se va a descomponer como el subgrupo generado por ese elemento por otro de menor orden. Y entonces así vamos descomponiendo todo hasta como G es finito, porque estamos suponiendo que el grupo es finito, entonces este proceso va a terminar. ¿Y cuándo termina? Cuando ya G se va a escribir como producto
de potencias de elementos, de subgrupos generados por elementos que tienen orden potencia de un primo. ¿De acuerdo? Y esa es justamente la demostración del teorema 5.3. Entonces, el teorema 5.3 es precisamente lo que acabo de decir acá, ¿no? El teorema 5.3, que es el teorema fundamental para grupos abelianos finitos, entonces lo que está diciendo es que si yo tengo un grupo abeliano finito cualquiera, entonces G es producto directo de subgrupos H1 hasta HK, donde cada HI es cíclico de orden PINI. O sea, cada HI es cíclico de orden PINI, donde PI son primos, no necesariamente diferentes, y los NI son enteros, no negativos. Entonces, ¿cómo se obtiene este teorema fundamental? Precisamente por estos dos lemas, ¿no? Primero, repito, descompongo el grupo como producto de P grupos y cada uno de esos P grupos, por el lema 5.6, lo puedo escribir de esta forma. Y entonces, por un proceso iterativo, este tiene orden más pequeño que este, lo vuelvo a aplicar este proceso, entonces al final lo que obtengo es el teorema fundamental de grupos abelianos finitos. Y entonces, digamos que para finalmente concluir esta versión del teorema fundamental, pues lo que tenemos que observar es que en esta descomposición de G como producto directo de subgrupos de H1 hasta HK, fíjense que cada HI es cíclico de orden PINI y nosotros sabemos que cualquier grupo cíclico de este orden es isomorfo a los enteros módulo PI a la NI. Digamos que eso lo sabemos. De hecho, cualquier grupo cíclico de orden N es isomorfo a los enteros módulo N. Entonces, este teorema pues, también se puede ver como lo planteamos en el corolario, como el corolario 5.1. ¿De acuerdo? O sea, todo grupo abeliano finito se puede escribir como producto directo de enteros módulo potencias de primos. Entonces, eso fue, digamos, eso es lo que tenemos visto hasta ahora y que, repito, es una clasificación completa de los grupos abelianos finitos. O sea, digamos que cualquier grupo abeliano finito yo sé quiénes son, o sea, cómo son y cómo construirlos, todos lo puedo hacer. Y la manera es esa, ¿no? Descomponiendo el orden, tomando todas las posibles particiones y ahí obtengo todos los grupos abelianos finitos de cualquier orden. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora claro, ¿no? Y se dan cuenta que la importancia y la magnitud de este resultado, ¿no? O sea, el problema de grupos abelianos finitos está resuelto. Está resuelto, es decir, podemos decir exactamente quiénes son, salvo isomorfismo, ¿no? Ahora bien, lo que quería hoy era terminar con la clasificación de los grupos abelianos finitos a través de una nueva descomposición que se llama la descomposición en factores invariantes, ¿no? Vamos a ver que hay una descomposición estamos hablando de grupos abelianos finitos. Entonces, que se puede hacer a través de los factores invariantes, ¿no? Y fíjense que este es el teorema 5.7. El teorema 5.7 lo que dice es que si uno tiene G, un grupo abeliano finito, tiene G un grupo abeliano finito, entonces lo que establece este teorema, esta descomposición, es que cualquier grupo abeliano finito también se puede escribir como producto de subgrupos cíclicos, es decir, que en ese sentido es igual que la otra descomposición, o sea que los grupos se pueden escribir como producto de subgrupos cíclicos, pero en este caso, fíjense que lo que estamos es obteniendo unos ciertos subgrupos cíclicos que tienen esta propiedad. O sea, el primero tiene orden M1, el segundo tiene M2, este tiene orden MK, y la condición que satisfacen esos M sub I
son que el primero es estrictamente mayor que 1 y ellos se dividen, a partir de allí se van dividiendo. O sea, el M1 divide M2, M2 divide M3, M3 divide M4 y así sucesivamente hasta MK. Entonces, estos números, acuérdense, estos M sub I son el orden de los H sub I, y lo que establece el teorema 5.7, que es la descomposición en factores invariantes, es que cualquier grupo abeliano finito se puede escribir como producto directo de subgrupos cíclicos donde los órdenes de esos subgrupos cíclicos satisfacen la propiedad de divisibilidad que aquí tengo planteado. Entonces, de la misma forma que en el teorema de descomposición en divisores elementales, fíjense que cada uno de estos H sub I es un grupo cíclico de orden MI. Cada H sub I es un grupo cíclico de orden MI y por lo tanto cada uno de esos H sub I va a ser isomorfo a los enteros módulo MI. Y eso nos lleva a una descomposición. O sea, lo que está diciendo este teorema es que todo grupo abeliano se puede descomponer como producto de esta forma, ¿no? Como producto de enteros módulo MI, donde los MI satisfacen esta condición que ya describí antes, ¿no? Entonces, esos números, o sea, bueno, esto no lo hemos demostrado, lo vamos a demostrar claramente, ¿no? Pero una vez que tengamos la demostración, a estos números que aparecen acá se llaman factores invariantes de G. Es decir, que si un grupo G es isomorfo a un producto de enteros módulo MI, donde los MI satisfacen estas condiciones, entonces decimos que esos números M sub I se llaman factores invariantes de G. Entonces, claro, esto lo voy a demostrar, ¿no? Esto lo voy a demostrar, pero antes de hacer la demostración, yo lo voy a ilustrar a través de un ejemplo. ¿De acuerdo? Y yo creo que en el ejemplo vamos a ver precisamente la esencia de la demostración del teorema, ¿no? Por lo tanto, pongan mucha atención a la manera de construir estos subgrupos en el ejemplo que voy a presentar, ¿no? Ahora, antes de mirar el ejemplo concreto, sí les adelanto que, claro, uno se va a basar en el teorema fundamental que describe los grupos abelianos en términos de los divisores elementales. Es decir, que yo voy a partir de un grupo abeliano finito, ¿verdad? Yo parto de un grupo abeliano finito. Entonces yo ya sé por el teorema anterior que ese grupo abeliano finito yo lo puedo escribir como producto directo de subgrupos, donde cada uno de esos subgrupos tiene orden potencias de primos. Y a partir de esa descomposición es que yo voy a encontrar la descomposición en factores invariantes. Entonces, dicho esto, vamos a ver un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cómo encontramos los factores invariantes. Fíjense que esto que está aquí vamos a llamarlo G, ¿verdad? Vamos a llamar a G igual a este producto. Fíjense que el ejemplo lo estoy haciendo ya en un producto. Si ustedes pueden mirar, todos los factores que aparecen en este producto son potencias de primo. Es decir, que esta es una descomposición de un grupo en producto de potencias de primo, que esa descomposición ya sabemos cómo obtenerla, ¿de acuerdo? Entonces, repito, cuando uno vaya a hacer la demostración de esto, uno ya puede partir de que el grupo tiene una descomposición de este tipo, como producto de potencia de primos, porque eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, la pregunta es, si yo tengo un grupo ya en la descomposición de potencias de primos, es decir, en los divisores elementales, entonces, ¿cómo se puede lograr una descomposición de este tipo, donde los subgrupos son cíclicos de orden MI y los MI satisfacen esta condición? Entonces, vamos a ver precisamente eso, ¿no?
Entonces, lo primero que vamos a hacer es, mirando este producto es ver que, por ejemplo, aquí aparecen potencias de 2. Este es una potencia de 2. Este es una potencia de 2. 2 al cubo. Este es una potencia de 2, que es z a la 16. Y este es una potencia de 2, que es z a la 8. Entonces, estos cuatro que estoy mostrando acá en amarillo son todos enteros módulo potencia de 2. Luego, digamos, vamos a mirar este que está acá y este que está acá son enteros módulo potencia de 5, que estos son potencia de 5. Y finalmente podemos también ver que este que está aquí en azul es una potencia de 7. Por lo tanto, son 3 primos los que aparecen aquí, 3 potencias de primos diferentes los que aparecen en esta descomposición. Entonces, lo que voy a hacer es que los voy a ordenar. Fíjense que el que más tiene son los amarillos, es decir, los que son potencias de 2. Entonces, voy a comenzar reescribiendo ese mismo grupo. Acuérdense que el orden en que aparecen no importa, porque yo ya comenté que M por N, si M y N son grupos abelianos, esto es isomorfo a N por M. Entonces, en realidad yo no me preocupo en qué orden aparecen estos. O sea, este grupo yo puedo cambiar el orden de los factores y voy a obtener un grupo isomorfo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir primero los que tienen más, o sea, las potencias de 2 son 4. ¿De acuerdo? Entonces, los voy a escribir, o sea, el G. Voy a escribir primero las potencias de 2 y las voy a ordenar las potencias de menor a mayor, ¿no? Entonces, fíjense que aquí aparece Z 2 al cuadrado, que sería este. Después vienen los dos Z8, que son bueno, vamos a escribirlas con el mismo, no es necesario ponerlas así con él. Entonces voy a poner aquí Z4, después aparece Z8, Z8, y finalmente aparece el Z16. Fíjense que aquí están todas las potencias de 2 y están escritas ¿en qué orden? Pues de menor a mayor, es decir, de menor a mayor, 4, 8, 8, 16. Luego voy a pasar a escribir las potencias de 5, que hay 2 solamente, ¿no? Que son estos dos. Ahora, como el que tiene más son las potencias de 2, que son 4, entonces yo voy a colocar ceros para completar los 4. Es decir, que voy a colocar, fíjense que hay solamente 2 que vienen como potencias de 5. Entonces yo voy a completar aquí con 0. Voy a poner 5 a la 0. Fíjense que esa es la identidad, ¿no? O sea que es 5 a la 0. Y entonces escribo de menor a mayor, entonces aparecería el Z a la 5 por Z25. Esto lo hago simplemente para que todos tengan el mismo número de elementos, ¿no? Estoy completando con estos y ya van a ver por qué es importante en la construcción. Y luego, o sea, quedaría solamente las potencias de 7, que es el tercer primo que aparece acá. Y entonces voy a tener que completar con 3Z7 a la C. Acuérdense que lo estoy colocando de las potencias en orden creciente. Entonces tendría
Estos ceros, repito, son identidades, eso no tiene ninguna importancia. Y lo importante sí es, fíjense que todos tienen, cada uno de las potencias de los primos tienen exactamente 4 elementos en esos paréntesis, que es el del más grande, ¿no? Que era el de las potencias de 2. Y lo importante fue que los escribimos de menor a mayor, de menor a mayor. Entonces, una vez que ustedes hacen esto, entonces, ¿cómo vamos a construir los MSUIs? Estos son los MSUI que nosotros queremos construir. Entonces, lo que vamos a hacer es que el primero, el M1, va a ser el producto de los que aparecen primero en la lista. Los primeros que aparecen en la lista. En este caso, M1 sería igual a 4, porque estos son unos, ¿no? Entonces voy a elegir M1 como el primero que aparece en la lista. ¿Y quién va a ser H1 entonces? H1 en este caso va a ser Z4. Fíjense que esto no lo voy a tomar en cuenta, que son la identidad. Entonces H1 es igual a Z4. Es decir, que el primer M1 voy a tomar como el producto de los números que aparecen aquí. ¿De acuerdo? ¿Quién va a ser M2? M2 va a ser el producto de los números que aparecen en la segunda posición. Entonces, M2 sería 8 multiplicado por, fíjense que aquí estos son 0 y 0. Entonces, M2 sería, aparece solo, no hay más, ¿verdad? 0 y 0. Entonces, M2 es igual a 8 y por lo tanto, H2 sería Z8. M3 lo voy a tomar como el producto de los que están en la tercera posición, ¿no? Entonces, fíjense que en M3 aparece 8 multiplicado por 5 y entonces H3 sería ¿quién? Z8 por Z5. Y finalmente M4 sería la multiplicación de los más grandes, sería 16 por 25 por 49. Ese sería M4 y H4 sería Z16 por Z25 por Z49. Entonces, fíjense que por la manera que construimos los MSUI, efectivamente M1 es positivo y M1 divide M2, M2 divide M3 y M3 divide a M4. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque las potencias de los primos van creciendo a medida que uno va bajando en MSUI. Y entonces, G, ¿cómo queda expresado? Fíjense que G queda expresado como H1 por H2 por H3 por H4, donde fíjense que aquí aparecen exactamente, o sea, H1 es Z4, H2 es Z8, H3 es Z8 por Z5 y H4 es el producto de estos tres. Fíjense que aquí están 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que son los 7 originales de G, pero están agrupados de manera distinta. Y entonces fíjense que todos estos grupos H sub I son cíclicos. ¿Por qué son cíclicos? Bueno, Z4 y Z8 obviamente lo son. ¿Y esto por qué son cíclicos? Porque estos, fíjense que este es 2 al cubo y 5, ¿no? Y estos son primos relativos, ¿no? Como son primos relativos, entonces este producto es cíclico y lo mismo pasa aquí. Fíjense que este es el máximo común divisor entre 2 a la 4, 5 al cuadrado y 7 al cuadrado, ¿no? Estos tres son
primos relativos entre sí, por lo tanto el producto de esto es cíclico, y entonces de esa manera que hemos hecho, descomponer al grupo G como producto, dígame. Cuando están en el grupo H4, cuando están los últimos 3 números, sí. ¿Tienen que ser primos relativos todos 3 o tiene que ser de a 2? De 2 en 2. 2 a 2. 2 a 2. Ah, ok. 2 a 2. O sea que son, sí, tienes razón, eso es bueno aclararlo, ¿no? O sea, la condición es que sean primos relativos 2 a 2. Entonces, quizás esta no es la notación más adecuada, ¿no? Pero está claro que lo que ocurre es eso, ¿no? Digamos que efectivamente, la forma que debemos escribirlo es, digamos, es que NI, NJ, ¿se acuerdan del teorema? Esto es igual a 1 siempre que I sea distinto de J para los 3 primos que ocurren aquí, ¿no? Entonces, 2 a 2. Y eso ocurre, ¿no? Se dan cuenta que aquí 16 y 25 son primos relativos, 16 y 49 son primos relativos y 25 y 49 son primos relativos. Entonces, por un teorema que vimos antes, cuando eso ocurre, entonces el producto directo de esos grupos va a ser cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, si tienen claro este ejemplo, pues esta es precisamente la demostración del teorema general. Entonces voy a repasar otra vez qué fue lo que hicimos, ¿no? Lo primero, porque, digamos, es que si yo tengo un grupo abeliano finito cualquiera, por el teorema de la descomposición en divisores elementales, yo sé que ese grupo lo puedo escribir como producto de enteros módulo potencias de primos. Entonces, en realidad, yo puedo preocuparme en cómo obtener la descomposición en factores invariantes a partir de la descomposición en divisores elementales. Entonces, por eso este ejemplo comienza con un grupo que está descrito y descompuesto como producto de enteros módulo potencias de primos. ¿De acuerdo? O sea que basta conocer cómo obtener la descomposición en factores invariantes una vez que está dada la descomposición en divisores elementales, es decir, en potencias de primos, ¿no? Entonces, por eso yo estoy partiendo aquí de un producto de enteros módulo potencias de primo, porque basta con saber cómo hacerlo cuando la descomposición ya está dada así. Entonces, repito, lo primero que hago es ubicar los factores que tienen potencia del mismo primo, que son los amarillos son los que aparecen con potencias de 2, los verdes potencia de 5 y el azul potencia de 7. Entonces, el que más tiene es el amarillo, que son 4. Entonces, voy a comenzar con esos 4. Entonces, y los voy a escribir de orden de menor a mayor en las potencias, ¿no? Que aparecen. Entonces, voy a escribir 4, 8, 8, 16, están ordenados de menor a mayor. Por eso el M1 siempre va a ser positivo, porque el M1 va a ser este número aquí va a aparecer un número positivo siempre, ¿no? Porque estoy tomando siempre aquí en primer lugar la potencia que más tiene. El 2 tiene más potencia. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Las otras potencias de primos, los voy a llenar con ceros. Entonces, como hay solamente 2 potencias de 5, estoy colocando aquí 2 grupos triviales, 5 a la 0 y 5 a la 0, y pongo 5, 25. Y como Z49 hay uno solo, lleno los primeros 3 con 0, 0 y 49. Fíjense que todos están en orden de menor a mayor, ¿no? Siempre. Entonces, ese es el primer paso. Ese es el primer paso, porque una vez que se tenga reescrita la descomposición de esta forma, pues ya todo lo demás es simplemente escribir como M1 el producto de los primeros, M2 el producto de los segundos números que aparecen aquí abajo, M3 el producto de los terceros y M4 el producto de los 4. Entonces, eso ya, y los HI pues serían los que aparecen en los números que tomamos. O sea, si el M1 lo obtuvimos como producto de este
este y este. ¿Y quién es H1? Pues el producto de los grupos correspondientes. Pero en este caso, estos son identidad, o sea, no los toma en cuenta, entonces H1 sería solamente Z4. Luego viene el M2, ¿quién es? El producto de los que aparecen en la segunda posición. ¿Y quién es H2? Pues el producto de los grupos correspondientes. Y entonces fíjense que por la manera que hemos ordenado esto, pues es evidente que los MI se dividen a la MI más 1, ¿no? Digamos que esto es lo que 4 divide a 8, 8 divide a 8 por 5, 8 por 5 divide a esto, porque lo que estoy haciendo es siempre tomando potencia de primos más grandes, por eso se da la división entre los M sub I. Y lo otro que es importante es esta situación, que es un teorema que vimos antes, y es que cuando estos cosos son primos relativos 2 a 2, entonces el producto de esos cíclicos va a ser cíclico. Entonces ahí queda la descomposición que he descrito aquí, ¿no? Entonces, teniendo eso, yo creo que está claro cómo es el procedimiento, ¿no? Repito, todo es a partir de la descomposición en producto de divisores elementales, o sea, potencia de primos, porque ya sabemos por el teorema fundamental que eso siempre lo puedo hacer. Entonces, ¿cuál es la demostración del teorema de descomposición en factores invariantes? Pues exactamente lo que hice en el ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo un grupo G, un grupo abeliano finito, y considero todos los primos divisores diferentes del orden de G. O sea, simplemente uno descompone G como producto de potencias primos y suponemos que estos son los P1 hasta PR, los R primos diferentes que aparecieron. Entonces, ¿qué pasa? Ese grupo G, por el teorema fundamental, yo lo puedo escribir como producto de potencia de entero módulo potencia de primos, ¿de acuerdo? O sea, el teorema fundamental que me da, por el teorema fundamental de los grupos abelianos finitos, ese grupo yo lo voy a poder descomponer como producto de enteros módulo potencias de primos. ¿Y qué pasa? Bueno, esas potencias de primos que aparecen aquí pueden aparecer todas desordenadas, pero yo las puedo ordenar. Y fíjense que en este paréntesis estoy agrupando todos aquellos enteros módulos, los que aparecen con potencia de P sub I. ¿De acuerdo? Aquí estoy agrupando las que tienen todos potencias del mismo P sub I, ¿no? Que es uno de los primos que divide el orden de G. Entonces, la descomposición de G va a estar formada por productos de estos, donde en cada paréntesis van a aparecer los distintos P sub I que aparecen, ¿no? Pero lo importante, fíjense, que qué es lo que estoy haciendo en el caso del P sub I. Aquí están todas las potencias de P sub I y he escrito los exponentes justamente como hice en el ejemplo, ¿no? Escribiéndolos de menor a mayor, de menor a mayor. Y fíjense que yo puedo suponer, sin pérdida de generalidad, que en todos los paréntesis van a aparecer K términos, ¿no? Tal como aparece aquí, NI1 hasta NIK. ¿Con qué condición? Pues simplemente en los que hay menos, simplemente agrego ceros, como lo hice en el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces no hay problema en suponer que en realidad todos estos paréntesis tienen K factores. ¿Por qué? Porque si tienen menos, pues simplemente lo lleno con ceros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es posible por el teorema fundamental de grupos abelianos finitos. O sea, lo escribo como producto de potencia de primos y de nuevo teniendo en cuenta que M por N es isomorfo a N por M, entonces yo lo puedo ordenar de manera que pongo todos los primos que tienen la misma potencia en un solo paréntesis y los ordeno de menor a mayor. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Define para cada J igual a 1K, MJ, las potencias estas, que fue exactamente lo que hice en el ejemplo. Entonces, ¿quién es M1? M1 sería P1, 11, P2, 21, PR, R1. Es decir, que estoy tomando los numeritos que aparecen en cada paréntesis en el primer lugar. ¿De acuerdo? Ese es M1. ¿Quién es M2? El que aparece en el segundo lugar en cada uno de los productos que están acá, ¿no?
estoy tomando el segundo y así sucesivamente hasta que llegue a K. Repito, este K lo puedo suponer que aparecen todos porque he llenado de ceros en aquellos que tenían menos. Entonces, ¿y quién va a ser HJ? HJ va a ser pues las potencias de Z por de Z, los enteros módulos Z de estas potencias. Fíjense, P1N1J, P2N2J hasta P sub R, NRJ. Entonces, ¿qué tengo? Pues se dan todas las condiciones de divisibilidad por la manera que están ordenados estos exponentes de menor a mayor. Entonces se va a cumplir que estas condiciones, M1 es mayor que 1, MI divide MI más 1 para I entre 1 y K. Eso por la manera que los he ordenado, de menor a mayor. Entonces, estas condiciones se satisfacen automáticamente por la forma que construir los MJs. ¿Y cuál es la otra parte importante? Que los HJs, fíjense que son producto directo de potencias de enteros módulo PI N1, P1N1J, PRNRJ. Y fíjense que como estos primos son diferentes, pues uno va a tener que son primos relativos 2 a 2. Y por lo tanto, este grupo es cíclico. Este grupo es cíclico. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todos estos son potencias de primos diferentes y por lo tanto son primos relativos 2 a 2. Pero entonces si son primos relativos 2 a 2, entonces todo este grupo es cíclico. ¿Y cuál es el orden de ese grupo? El orden va a ser el producto de los P sub I, pero el orden del producto, el producto de los P sub I es precisamente MJ. De manera que cada HJ es cíclico de orden MJ. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se obtiene la descomposición. Fíjense que esto es posible para cualquier grupo abeliano finito. Para cualquier grupo abeliano finito. Entonces, eso es lo que hemos hecho, digamos, que partimos de cualquier grupo abeliano finito, utilizamos la descomposición en divisores elementales, lo expresamos como producto de enteros módulo potencia de primos y reorganizamos la descomposición de manera que ponemos todas las potencias, las que comparten la misma potencia, el mismo primo, lo ponemos en un mismo paréntesis, ordenamos de menor a mayor y hacemos este procedimiento y obtenemos la descomposición en factores invariantes. Entonces, por eso les comentaba que si estaba muy claro la manera como había desarrollado este ejemplo, pues la demostración es precisamente esa. Entonces, tenemos ya, sabemos muy bien cómo obtener la descomposición en factores invariantes de un grupo abeliano cualquiera. Y viene el segundo resultado, y es que los factores invariantes también determinan a los grupos abelianos finitos. Es decir, que grupos abelianos no isomorfos tienen factores invariantes diferentes. Sí, solo sí, ¿no? O sea, digamos que este es el segundo teorema importante sobre la descomposición en factores invariantes, ¿no? Y en este sí, solo sí, hay una parte que es trivial, ¿no? Y es que si dos grupos tienen los mismos factores invariantes, entonces los grupos tienen que ser isomorfos, obviamente, ¿no? Porque si tienen los mismos factores invariantes, entonces van a ser productos, estos H sub I son de orden MI, el otro grupo también tiene factores, tiene los factores MI, entonces, claro, los dos grupos van a ser producto de cíclicos del mismo orden y por lo tanto van a ser isomorfos, o sea, de manera que una implicación es clara, es decir, si dos grupos tienen los mismos factores invariantes, entonces ellos tienen que ser isomorfos. Entonces yo me voy a preocupar por la otra, es decir, que si yo tengo dos grupos isomorfos, yo quiero ver que esos dos grupos tienen los mismos factores invariantes. Es decir, que dos grupos isomorfos tienen los mismos factores invariantes. Vamos en esa dirección. El caso en que el grupo G tenga, qué sé yo, uno o dos elementos, el teorema es trivial. O sea, que digamos que podemos suponer entonces que
que G tiene, por ejemplo, más de 2 elementos, podemos suponer que y vamos por inducción a suponer que el teorema es cierto para todos aquellos grupos que tienen orden menor que el orden de G, ¿de acuerdo? Entonces es la típica inducción de siempre, ¿no? La demostración la vamos a hacer sobre inducción en el orden de G, para cuando G tiene 1 o 2 elementos es trivial. Entonces vamos a suponer que el orden de G tiene más de 2 elementos y nuestra hipótesis inductiva va a ser que el resultado es cierto para aquellos grupos que tengan orden menor que el orden de G. Entonces, bien, ¿cómo va a ser el procedimiento? Fíjense que por el teorema anterior, yo ya sé que G y H tienen descomposiciones en factores invariantes, ¿no? Entonces voy a suponer que los factores invariantes de G son los M sub I y los factores invariantes de H son los N sub I. ¿De acuerdo? Entonces estoy suponiendo que G y H, a pesar de que son isomorfos, tienen 2 descomposiciones en factores invariantes, MI y NI, ¿no? Fíjense que aquí hay K factores invariantes y aquí hay L factores invariantes. O sea, no tenemos por qué suponer que son los mismos, ¿no? Simplemente son 2 conjuntos de factores invariantes que tienen G y H, los MI y los NI. Entonces, yo lo primero que voy a hacer en esta demostración es demostrar que el MK tiene que ser exactamente igual al NL. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que voy a hacer en esta demostración, que estos 2 numeritos tienen que ser iguales. ¿Y cómo pruebo yo que esos numeritos son iguales? Pues lo que voy a probar es que este MK es el orden más grande que tiene G. Es decir, entre todos los elementos de G, el que tiene orden más grande es MK. Este es el orden más grande posible de G. Y por lo tanto, por la misma razón, este NL va a ser el orden más grande que tienen los elementos de H. Pero entonces, ¿qué pasa? Como G y H son isomorfos, acuérdense que un isomorfismo preserva el orden de los elementos. Entonces, si yo tengo acá un isomorfismo entre estos dos, y si el orden más grande de los elementos de G es MK y el orden más grande de los elementos de H es NL, entonces estos tienen que ser iguales. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿cómo pruebo yo? Y lo voy a hacer para G. Voy a demostrar que este MK que aparece aquí, por estas condiciones de divisibilidad, este MK es el orden más grande que tienen los elementos de G. Entonces, ¿cómo demuestro eso? Fíjense, me tomo cualquier elemento de G. Este G es arbitrario. Ese G tiene componentes x1, xk, donde cada uno de esos x sub i está en el ZMI. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Como cada x sub i está en ZMI, pues está claro que MI xi es igual a 0. ¿De acuerdo? Y como MI xi es igual a 0, entonces, ¿qué dice eso sobre el orden de x sub i? Que el orden de x sub i tiene que dividir a MI, ¿no? Porque MI xi es igual a 0. Es decir, el orden de x sub i divide a MI y fíjense que todos los MI dividen el MK, que es más grande por esta condición. Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado aquí? Que si yo tomo cualquier elemento, entonces el orden de cualquiera de las componentes, el orden de cualquiera de esas componentes divide a MK. Eso es lo que hemos demostrado allí. Pero entonces, ¿qué pasa si hacemos MK por G? MK por G va a ser MKX1, MKXK. Pero fíjense que este MK, para cada I, ese MK es tiene a X sub I como factor. ¿De acuerdo? O sea, cada MK va a ser un múltiplo del orden de X sub I multiplicado por otra cosa. Y entonces está claro que cada una de estas componentes va a dar 0, porque MKX1 va a ser MK orden de X1 por otra cosa, pero el orden de X1 por X1 es 0. Entonces, todas estas, este 0 me refiero al 0 que tiene todas las componentes 0. Entonces, ¿qué hemos demostrado? Que MK por G es 0 en G, en el grupo G, ¿no? Entonces, si MK por G es 0 en el grupo G, entonces el orden de G divide a MK.
Entonces, ¿qué es lo que hemos demostrado? Que cualquier elemento en el grupo G tiene orden que es menor o igual a MK, es un divisor de MK. ¿De acuerdo? O sea, todos los órdenes posibles que hay en G tienen que ser menores o iguales que MK, son divisores de MK el orden, ¿no? Entonces, lo más grande que pudiera tener un elemento de G, el orden más grande que pudiera tener es MK. Y de hecho hay un elemento que tiene ese orden. ¿Quién es? El que tiene todas las componentes 0 y un 1 en la última componente. ¿Por qué? Porque el 1 es un generador de ZMK y el 1 en ZMK tiene precisamente orden MK, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un elemento en G que tiene orden MK y todos los demás podemos asegurar que tienen orden menor o igual que MK. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que MK es efectivamente el orden más grande en el grupo G. MK es el orden más grande en el grupo G. Entonces, un razonamiento completamente similar, AH demuestra que NL es el orden más grande en H. Y ahora, como G y H son isomorfos, pues el isomorfismo preserva los órdenes de los elementos. Entonces, estos dos números tienen que ser iguales. Entonces, ya por lo menos tenemos una primera parte, es decir, estos dos numeritos que están acá tienen que ser iguales, los últimos que aparecen allí. Bien. Entonces, sigamos, ¿no? Tenemos esta descomposición de MK menos 1 MK hasta acá, y hasta ahora lo que sabemos es que estos dos numeritos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo vamos a hacer. Acuérdense, cada MI yo lo puedo expresar como producto de potencia de primos. ¿De acuerdo? Cada MI yo lo puedo expresar como producto de potencia de primos. ¿De acuerdo? Este ZM1 lo puedo expresar como producto de potencia de primos. Y fíjense que los divisores elementales de G, ¿de dónde vienen? Los divisores elementales de G van a venir cuando yo descompongo cada uno de estos como producto de potencias de primos, ¿no? O sea, yo a M1 lo descompongo como potencia de producto de primos, y entonces ZM1 va a ser isomorfo a el producto de Z por las potencias de primos que aparecieron aquí, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, repito, los divisores elementales de G, ¿cómo van a venir? Van a venir de los productos acá que aparecen en los divisores elementales de acá, los divisores elementales acá y los divisores elementales acá. Lo mismo aquí, ¿no? Yo cada uno de estos NI lo escribo como producto de potencia de primos, y entonces aquí va a aparecer el producto de los enteros módulo esas potencias de primos, igual acá y igual acá. Pero ¿qué pasa? Fíjense que nosotros ya probamos que estos dos son los mismos. Y nosotros ya sabemos que si estos dos son iguales, pues entonces los productos que aparecen aquí y aquí son los mismos también, ¿no? Es decir, los divisores elementales que van a aparecer de esta parte van a ser los mismos que los divisores elementales que aparecen aquí en esta parte, ¿cierto? ¿Por qué? Porque MK es igual a NL. Entonces, aquí en el que corresponde a este factor, todos los divisores elementales que van a ver aquí son iguales. Entonces, eso es lo que estoy diciendo acá, ¿no? Entonces, ¿de dónde vienen los divisores elementales de G? De todos los divisores elementales que aparecen aquí, que aparecen aquí, que aparecen acá. Los divisores elementales de H, ¿de dónde vienen? Los que aparecen aquí, los que aparecen aquí, los que aparecen acá. Como G es isomorfo H, los divisores elementales de G y H son los mismos. Esto yo lo demostré antes, ¿no? O sea, si dos grupos son isomorfos, los divisores elementales de G y H son los mismos. Entonces, los divisores elementales que aparecen en toda esta lista son los mismos que aparecen en esta lista, porque G y H son isomorfos. Ese fue el teorema para el caso de los divisores elementales. Si G y H son isomorfos, entonces
tienen los mismos divisores elementales. Por lo tanto, la lista completa aquí es igual a la lista completa aquí de divisores elementales. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Si quitamos los divisores elementales que están acá, si quitamos los divisores elementales que están aquí, que son los mismos, ¿no? Porque MK es igual a NL, quito estos que están aquí y está claro que los divisores elementales que quedan acá tienen que ser iguales también, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es la idea. O sea, como MK es igual a NL, los divisores elementales de este factor son los mismos que acá. Aquí están exactamente las mismas potencias de primos. Ahora, como G y H son isomorfos, entonces, como vimos antes, todos los divisores elementales que están aquí y aquí son los mismos. Entonces, quito los de aquí, quito los de aquí. Y entonces, ¿qué me está diciendo eso? Que los divisores elementales de estos dos son iguales. ¿De acuerdo? Los divisores elementales de estos dos grupos son los mismos. Pero el mismo teorema que vimos para divisores elementales que dice, si yo tengo dos grupos que tienen los mismos divisores elementales, ¿qué podemos decir acerca de ellos dos? Pues que tienen que ser isomorfos. Es ser un sí, solo sí. ¿Se acuerdan? O sea, dos grupos G y H son isomorfos, sí, solo sí tienen los mismos divisores elementales. Entonces, lo que he demostrado es que estos dos grupos que están aquí tienen los mismos divisores elementales y por lo tanto esos dos grupos tienen que ser isomorfos. Estos dos grupos tienen que ser isomorfos. Y es lo que tengo acá. O sea, estos dos grupos hasta K-1 y L-1, como tienen los mismos divisores elementales, entonces tienen que ser isomorfos. Y entonces, ¿qué pasa? Que ya estoy, fíjense, tengo un isomorfismo acá entre estos dos grupos y fíjense que estos grupos tienen orden menor que el orden de G. Tienen menos elementos que el orden de G, porque quité la componente MK, LK. Entonces, estos dos grupos tienen menos elementos que el orden de G. Entonces, puedo aplicar inducción. Y entonces, ¿qué dice la inducción? Que si yo tengo dos grupos isomorfos, y fíjense que estos son factores invariantes para esos grupos, los MI y los NI, entonces, ¿qué tiene que ocurrir? Por inducción, el resultado es cierto, es decir, que tienen los mismos factores invariantes. Pero si tienen los mismos factores invariantes, eso lo que quiere decir es que K-1 tiene que coincidir con L-1 y los MI y NI tienen que ser iguales hasta K-1. Entonces, que si K-1 es igual a L-1, obviamente K tiene que ser igual a L. Todos los MI y NI son iguales hasta K-1, pero nosotros ya habíamos probado que el MK era igual a NL, ¿no? Que es el mismo NL, ¿no? Porque que es igual a LML, pues. O sea, todos son iguales, en otras palabras, ¿no? Entonces, ¿qué hemos demostrado así? El teorema, ¿no? O sea, que si dos grupos son isomorfos, entonces tienen que tener los mismos factores invariantes. Y eso termina la demostración y digamos, la teoría en el caso de la descomposición de factores invariantes, es decir, que todo grupo se puede descomponer así, estos son los factores invariantes, y además que los grupos quedan completamente determinados por los factores invariantes. Eso es lo que dice el teorema. Y entonces, ya para terminar, la clasificación de grupos abelianos finitos y con esta sección, pues vamos a hacer dos ejemplitos rápidamente, solo como para afianzar un poco todo lo que hemos estado haciendo, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, cómo encontramos los divisores elementales. Este es un grupo abeliano finito, ¿de acuerdo? Es un grupo abeliano finito. Entonces, ¿cuáles son los divisores elementales? Fíjense que tenemos que ver, el 6 no es una potencia de primos, ni el 18, ni el 54. De acuerdo, o sea, esto no se puede ver como una descomposición en divisores elementales. De hecho, no es una descomposición en productos de potencia de primos, ¿no? Pero entonces, lo primero que tengo que hacer es, vamos a llamar esto G.
Y entonces, ¿cómo escribo Z6 como producto de... fíjense que Z6 es igual a Z6 por Z3. O sea, estamos cometiendo el abuso siempre de notación de igualdad, ¿no? O sea, sabemos que nos referimos a que son isomorfos, ¿no? Fíjense, Z6, ¿por qué son isomorfos estos dos? Porque 2 y 3 son 2 y 3 son primos relativos. Si 2 y 3 son primos relativos, yo sé que este grupo acá es cíclico. Este grupo es cíclico. ¿De acuerdo? Si 2 y 3 son primos relativos, este grupo es cíclico. Y es un cíclico con ¿cuántos elementos? 2 por 3, 6. Si esto es un cíclico con 6 elementos, entonces tiene que ser isomorfo a Z6. Entonces, Z6 es 2 por 3, Z2 por Z3. ¿Qué pasa Z18? Z18 es igual a Z2 por ¿quién? Z3 al cuadrado. Correctamente. Correctamente. Esto sería Z2 por Z3 cuadrado por la misma razón. Estos dos son primos relativos, por lo tanto, el producto de los dos es cíclico. ¿Y es cíclico con cuántos elementos? 2 por 9, 18. Entonces, un cíclico con 18 elementos tiene que ser isomorfo a Z18. ¿Y el caso de Z54 quién es? Es 2 por 3 a la 3. Z2 por Z3 a la 3. Exactamente. Claro, porque esto que está acá es 27 por 2, 54. Y la misma razón, ¿no? 2 y 3 al cubo son primos relativos, por lo tanto, este grupo es cíclico. ¿Cuántos elementos tiene? 2 por 27, 54. Un cíclico con 54 elementos es isomorfo a Z54. Por lo tanto, el G, en realidad, yo lo puedo expresar como Z2 por Z3 por Z2 por Z3 al cubo. Bueno, lo escribí primero este, bueno, falta el de arriba, por Z2 por Z3 al cuadrado. Entonces, esta es la descomposición de G como producto de factores primos. ¿Y cuáles son los divisores elementales? Entonces, los divisores elementales serían 2, 3, 2, 27, 2 y 9. Esos son los divisores elementales de este grupo. Entonces, está claro, digamos, cómo se puede... en el caso, un ejemplo ya para terminar, encuentre los factores invariantes de este grupo. Fíjense que ya este grupo aparecen ya como producto de potencias de primos, ¿no? O sea, esta ya es una descomposición en producto de factores primos. Entonces, lo que teníamos acá que identificar las potencias, ¿no? ¿Cuáles son las potencias? Por ejemplo, este es potencia de 3, este es potencia de 3, este es potencia de 3 y no hay más. Luego, dime. No, se me prendió solo, qué pena. Ok. Entonces, aquí están en amarillo los que son potencias del 3. Luego está en verde, esta es potencia de 5. Y en rojo están las potencias de 11, ¿no? Que son estos dos. Entonces, ¿cómo íbamos a hacer la descomposición? Pues vamos a llamar todo esto G. Supongamos que G es igual a todo esto. Y entonces a G lo vamos a reescribir. El que más tiene son las potencias de 3. Entonces voy a empezar Z a la 3 por Z a la 3
por Z a 3 al cuadrado, ¿no? Entonces, fíjense que hay 3, que es el que más tiene, y estoy colocando las potencias en orden creciente, o sea, 1, 1, 2. Entonces, luego voy a poner, por ejemplo, la potencia de 5. Entonces, fíjense que aquí hay una sola, entonces voy a llenar con 2 ceros. Y aparece aquí Z5 cuadrado. Y finalmente las de 11, que tengo que poner un 0. Y me aparece Z11 por Z11 al cuadrado. Entonces, esa es la parte, digamos, primer paso, ¿no? Reescribir G. Repito, estas cosas son isomorfas porque no, el orden no importa, ¿no? Esto es isomorfismo. Entonces, los puedo cambiar el orden y aquí he agregado unas cosas que son la identidad realmente por comodidad, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo construirlo, ¿no? Digamos, el M1, ¿quién es? M1, voy a multiplicar los primeros, los que aparecen en la primera posición. En este caso, entonces M1 sería igual a 3. ¿Y quién es H1? Bueno, H1, para tener también la descomposición, sería igual a Z3. ¿Quién es M2? M2 sería 3 multiplicado por 11. Y H2 sería Z3 multiplicado por Z11. Y fíjense que aquí hay solamente 3 valores de M3, sería igual a 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 11 al cuadrado. Y el H3 sería igual a Z3 al cuadrado por Z5 al cuadrado por Z11 al cuadrado. Entonces los factores invariantes son 3, 33, bueno, y lo que de eso, ¿no? No sé cuánto da. 3 al cuadrado, 5 al cuadrado, 11 al cuadrado. Estos serían los factores invariantes de este grupo, y recuerden que estos factores caracterizan al grupo, es decir, no puede haber otro grupo abeliano de este mismo orden que tenga estos mismos factores invariantes. Bien, entonces espero que quede claro la clasificación de grupos abelianos. Profe, le iba a hacer una pregunta.